Ahí está. Bueno, Diego, comenzamos a grabar. Primero que nada, quiero agradecerte por estar acá con nosotros. Me pareció muy buena idea llamarte para charlar estas ideas de nociones básicas de la economía, que como lo planteo es para comprender un poquito el contexto empresarial. Obviamente que esto es material para los chicos, ¿sí?, de la licenciatura de Administración de Negocios Regionales. Si bien esto va a un canal de YouTube, pero bueno, la idea es que los chicos, y bueno, y no los chicos, quien quiera participar y ver estas charlas también lo puede hacer. Entonces digo, bueno, me encantaría que te presentes y bueno, nada, que digas lo que te represente, digamos, como profe, como licenciado en Economía que sos, y así podemos arrancar esta charla que creo que va a ser muy, muy interesante. Bien. Bueno, como dijiste, mi nombre es Diego Liceno, licenciado en Economía con una maestría en Administración de Negocios. Además tengo una diplomatura en Negocios Regionales, dictado por el gobierno italiano. Así que, digamos, eso fue como interesante. Y, digamos, soy profesor universitario y tengo mi propio emprendimiento de hace ya un tiempo. Así que, digamos, bueno, y tesorero, bueno, cosas que tienen que ver con el mundo empresarial, porque ha sido siempre, después que me recibí, siempre estaba en la parte privada, en el ámbito privado. Solamente 3 años, un paso fugaz por el Ministerio de Economía, pero el resto siempre en el ámbito privado. Excelente. Creo que esto no lo sabía, o sea, me estoy enterando ahora, así que me parece buenísimo eso de la maestría. Bueno, en general me gusta que podamos charlar con gente que por ahí emprende, que tiene distintas actividades. Creo que esto lo hace más rico, digamos, a la hora de pensar y de reflexionar respecto a ciertos conceptos. Así que bueno, yo voy a empezar con algo que a mí me interesa que por ahí lo charlemos, con algo tan básico que algo que nosotros constantemente tenemos en nuestra mano o por ahí estamos hablando de él, y es la pregunta, ¿qué es el dinero, Diego? No sé si querés que charlemos respecto a este tema. Sí, por supuesto. El dinero es un elemento muy, muy interesante, en realidad ha estado presente siempre en la vida del ser humano de una u otra manera. Y realmente el dinero ha pasado a ser en algún momento dinero mercancía, como era la sal. Como siempre le digo a los alumnos, la sal era representar la heladera del mundo en aquel momento, entonces era lo que permitía conservar la carne, los distintos tipos de carne, y entonces era un medio transaccional. Y el dinero básicamente nace como una necesidad para intercambiar cuando se empezó el comercio entre las distintas tribus, empezó el trueque y después se dieron cuenta que el trueque era muy limitado y en ese sentido apareció el dinero. Primero el dinero mercancía, la sal, después pasó a ser el oro, la plata, los metales preciosos. Y después aparece el dinero papel, que fue creado básicamente por digamos, en la Edad Media, por, digamos, a todos los que hacían joyas, que de alguna manera, como manejaban el oro y la plata, tenían bóvedas para poder cuidarlo, entonces la gente le pedía a los orfebres que fueran, o sea, que les cuidaran el dinero, y los orfebres les daban un papel. Y obviamente la gente empezó a hacer circular ese papel, que era un pagaré, básicamente, que decía que el orfebre tenía tanto oro o plata guardado en sus arcas. Y así aparece el sistema financiero. El primer objetivo que tiene el dinero es el hecho de la transacción, de mejorar la transacción. Ese fue, digamos, el primer motivo por el cual aparece el dinero, fundamentado básicamente en mejorar el sistema del trueque. Y después el dinero empieza a tener otras funciones, como puede ser la reserva de valor, y aparece también todo lo que tiene que ver con unidad de cuenta. Digamos, son los 3 elementos fundamentales que tiene el dinero, digamos, como unidad de cuenta, como reserva de valor y como transacciones, como facilitador del intercambio. Con lo cual cumple un papel fundamental dentro de la economía, ¿sí? Hoy nadie puede concebir, ¿cómo se llama?, vivir sin dinero.
Hoy seguramente estamos en vísperas de algo nuevo, que son el dinero virtual, el dinero digital, las criptomonedas. Están recién siendo incipientes, básicamente las están usando básicamente como elemento de reserva de valor, pero seguramente van a cumplir una función totalmente distinta en el mundo que vivimos, en este mundo globalizado. Pero todavía no sabemos con qué reglas van a jugar porque tenemos monedas privadas, como el Bitcoin, por ejemplo, y empezamos a a vivir lo que son las monedas de carácter oficial, como puede ser el yuan digital largado por China o la criptomoneda emitida por Francia, que quiere o está pretendiendo que sea reconocida por la Comunidad Europea como la moneda oficial de la Comunidad Europea. Así que veremos cómo evoluciona este tema del dinero en el futuro. En el presente y en el caso particular de la Argentina, el dinero es el tema que hace 70 años venimos manejando mal. O sea, nuestro Banco Central de la República Argentina no es un ícono de la seriedad en cuanto al manejo del dinero y ha hecho permanentemente de que el dinero pierda valor y pierda básicamente dos de las tres funciones que cumple el dinero, se pierdan dos. O sea, la única función que cumple el peso argentino es la de intercambio, porque lo que es reserva de valor y lo que es unidad de cuenta, de alguna manera lo pierde en el sentido de que es tan importante el nivel de inflación que esos dos elementos se han perdido en la economía argentina. Y por eso los argentinos recurren a otras metodologías. Hoy están recurriendo a las criptomonedas, están recurriendo al dólar, están buscando refugiarse en distintas formas, digamos, dadas las condiciones que se reinan actualmente o en los últimos, por lo menos 10 o 15 años en Argentina, ¿no? Sí, pero el papel del dinero es fundamental. No podemos vivir en una economía sin él, por los tres motivos que representa el dinero actualmente, ¿no? Bien. Diego, a ver, en principio nosotros tendríamos actualmente dos tipos de dinero, ¿sí? Por llamarlo así. Dinero fiduciario y el dinero electrónico, que esto es un poco lo que hablaste de las criptomonedas y todo lo demás, ¿no? El tema, a mí que me llama un poquito la atención, más allá del caso de Argentina, es el tema del respaldo, ¿sí? Vos fíjate que con este modelo o con este acuerdo de Bretton Woods, este papel, digamos, moneda, dejó de tener una correlación con el oro. Y empezamos, de alguna manera, a creer en la confianza en este caso, los estadounidenses, que son los que de alguna manera tienen el dólar como moneda para intercambio internacional, y digamos, ellos son los que comandan el mundo, por así decirlo. Entonces, a ver, ¿qué opinión o qué reflexión te merece esto? Porque de alguna manera nosotros también en nuestras reservas tenemos dólares, pero si el dólar no tiene respaldo en el oro y tiene respaldo en la confianza, supongo que tiene que ver con que Estados Unidos va a producir en su PBI, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece todo esto que te estoy planteando? O sea, ¿qué conclusiones podemos llegar a sacar? Mira, vamos a dividir esto en dos partes, digamos, para que nos quede claro. Primero es que las economías la moneda que necesita respaldo, porque no todas las economías del mundo necesitan respaldarse en reservas, ¿sí? Es verdad de que nosotros pasamos del dinero mercancía al dinero papel, al dinero fiduciario que vos estabas mencionando, a partir de que básicamente el dinero, el oro era tan escaso en el mundo que impedía poder crecer. O sea, limitaba mucho, digamos, había tanta demanda de dinero y tan poco oro que de alguna manera eso generaba una escasez tan grande que impedía que las economías a partir de la Segunda Guerra Mundial pudieran crecer al ritmo que lo necesitaban. Entonces, un poco que aparece el dinero fiduciario, que genera un acuerdo en donde en los principios la mayoría de los países se respaldaban en el oro, en la plata, en metales de esa característica,
En la Argentina siempre se dijo que en la época de Perón el Banco Central estaba lleno de oro y que no se podía caminar en los pasillos de la cantidad de oro que existía en el Banco Central de aquella época. Lo cierto es que se abandona el patrón oro, algunas economías, no todas, abandonan en función de la necesidad de tener que expandir su economía y no estar limitados en función de la consecución o no del oro. Obviamente que esas economías que se salieron de ese acuerdo lo hicieron de manera muy seria, de hecho por eso los bancos centrales o el órgano que represente al banco, como si fuese el Banco Central de la República Argentina en esos otros países, lo que hicieron básicamente es generar una independencia al Banco Central, ¿sí? Entonces esa independencia del gobierno de turno le daba seriedad, porque básicamente el economista que fuese a ese cargo como presidente de esa institución, lo que básicamente buscaba era que la política monetaria fuera con el único objetivo de contener la inflación, o sea que el aumento de los precios fuera básicamente una anécdota. Y muchos países lo lograron, y de hecho hoy tienen tipo de cambio libre, sin ninguna atadura. Ahora bien, la Argentina no hizo bien las cosas, el Banco Central nunca fue independiente, sí fue autárquico porque maneja sus propios, pero la elección de la persona que estuviera en ese instituto era cambio de gobierno, cambio de persona, y inclusive el mismo gobierno durante los 4 años cambiaba de persona en función digamos, cuando empezaba a tener resistencia a los reclamos que le hacía, básicamente financiar el déficit público, el déficit fiscal con emisión. Entonces, ¿qué nos llevó a eso? A un descreimiento generalizado, porque básicamente la Argentina, como nunca confió en su propia moneda, lo que eligió es un tipo de cambio fijo, que básicamente era como basarse en tener oro en la economía, pero como no tenía oro, el respaldo del oro en el Banco Central, eligieron una moneda internacional que fuera más estable que el peso. No significa eso que Estados Unidos haga las cosas bien. Eso significa que por lo menos la moneda norteamericana es más estable que el peso, y entonces el argentino la elige para hacer la reserva de valor, ¿no? Para poder ahorrar. Entonces, la Argentina ha tenido desde esos tiempos, desde esos comienzos, un tipo de cambio fijo atado a esa moneda. En realidad las reservas del Banco Central no son solamente en dólares, hay yuanes, hay bonos extranjeros, o sea, líquidamente obviamente se usa el dólar, que es lo que se utiliza para intervenir en el mercado cambiario para contener la divisa. Pero si no se soluciona el problema de la emisión para financiar el déficit fiscal, el problema lo vamos a tener eternamente. Ese es el motivo por el cual el argentino no cree en la moneda, porque permanentemente el Banco Central está emitiendo para financiar el déficit fiscal. Ahora, con respecto a lo que dijiste vos, que realmente el dólar representa un respaldo, realmente es como el oro, digamos que la respuesta es no. Lo único que ha sostenido el dólar de manera estable en el mundo es el hecho de que todo el mundo demandaba dólares. Entonces, el Tesoro norteamericano podía emitir sin ningún problema porque la demanda de dólares en el mundo era permanente. Entonces, se podía dar el lujo de estar emitiendo dólares todo el tiempo y financiando sus déficits fiscales, que han sido monstruosos. De hecho, tiene una deuda externa muy importante en los Estados Unidos. Con lo cual, al día de hoy no hemos tenido problema, pero lo cierto es que la aparición de las criptomonedas vienen a justamente meter el dedo en la llaga, a minar, a generar un problema en el uso del dólar como moneda de uso internacional o de uso normal a nivel mundial para toda la economía, todo el movimiento del comercio internacional. Con lo cual eso le va a significar una caída, de hecho, por eso China lo ha hecho a propósito, el hecho de generar el yuan digital, porque lo que busca es convenios bilaterales con muchos países para que el comercio que tengan con China, ya de hecho firmó un convenio con Argentina, para que se haga a través del yuan digital o del yuan real, y de esa manera mellar la demanda del dólar. Y eso obviamente lo hacen con el objetivo de desestabilizar el dólar, y si eso llega a ocurrir, Estados Unidos va a sufrir gravemente las consecuencias de que caiga su demanda de dólares, y va a entrar seguramente en un proceso inflacionario por el hecho de emitir más de lo que le demanda el mundo. Así que en ese sentido estamos cerca, o en las puertas, o en las vísperas, de ¿cómo se llama?, visualizar
lo que algunos economistas le llaman la caída del dólar, ¿no? La crisis del dólar a nivel mundial. Yo creo que hay muchos países que van a estar interesando que eso no ocurra. Yo creo que este cambio, algunos países como Europa va a tratar de pelear o de sostener el dólar lo más que puedan, porque si no va a generar una crisis, efecto dominó a nivel mundial. Pero lo cierto es que los europeos también se están preparando con su propia criptomoneda y por si esto llega a suceder. Así que, bueno, la verdad que apostar al dólar para algunos economistas, no para todos, creen que eso puede ser peligroso. Bien, excelente. Me quedaría hablando, no sé, un montón, pero tenemos que pasar a otros temas porque, bueno, como hemos dicho, esto es material de estudio. Así que, bueno, te paso un poquito, bueno, que tiene un poco no, bastante relación, ¿sí? Que tiene que ver con los mercados, ¿sí? Y yo también me hago esa pregunta, ¿qué es el mercado? ¿Sí? ¿Quiénes son los actores que están en el mercado? ¿Qué rol cumple el Estado dentro del mismo? ¿Sí? Y bueno, y cuál es el rol de los individuos, ¿sí? A ver, tratar de clarificar un poco, porque siempre es como que se habla del mercado y al final uno como que se queda, viste, como inconcluso para saber qué es realmente. Entonces, si querés empezar a desarrollar ese tema y bueno, y vamos Sí. a ver si sacamos alguna reflexión. En conclusión. Bien, el mercado es una forma económica de organización que logró generar la distribución de los bienes y servicios. ¿En función de qué? En función de un precio. O sea que aquel que accede al mercado, que pretende un determinado bien o servicio, se acuerda un precio, si tiene el dinero para poder pagar ese precio, se queda con el bien o con el servicio, y si no, el mercado lo expulsa, por decirlo de alguna manera. Por lo menos de manera circunstancial hasta que baje el precio y él pueda acceder a comprar ese bien o servicio. O sea que es una forma de distribuir los recursos que son escasos. Los recursos en realidad no están a disposición de todos, sino que al ser escasos están a disposición de algunos, básicamente de aquellos que puedan pagarlo. Contra más escaso es el bien y mayor demanda tenga ese bien, más caro será dicho producto. Y contra más cantidad haya de ese producto y contra menor demanda tenga ese bien, más barato será ese producto. El caso del oxígeno, por ejemplo, que todos necesitamos, que tenemos una demanda totalmente inelástica con respecto al oxígeno, no podemos vivir sin el oxígeno, tampoco lo podemos almacenar. Entonces, en ese sentido, pero gracias a Dios, hay una cantidad de oxígeno sumamente importante en el mundo, en el planeta Tierra, que todavía no es necesario que ninguno lo pague. Pero estaríamos dispuestos a pagar lo que fuera si ese recurso empieza a ser cada vez más escaso. Y seguramente algunos de nosotros debiéramos morir si no podemos pagar lo que, digamos, significa. Así que el mercado básicamente es una herramienta de distribución de bienes y servicios en función de un mecanismo que es de la oferta y la demanda, acordando este intercambio a través de un precio. Ahora bien, obviamente que tenemos distintos tipos de mercado. Pasamos de la competencia perfecta, que es el que pensó Adam Smith, que es un mercado puro, un mercado donde nadie tiene injerencia, nadie puede dominar ese mercado, donde la información fluye de manera transparente a todos los que interactúan en ese mercado. Un mercado idílico, por decirlo de alguna manera. Hay algunos mercados que se pueden comportar, digamos, si se quiere, de esta forma, ¿no? Después, a medida que aparecen, digamos que algunas de los elementos que componen esa competencia perfecta, digamos, no se cumple de tal manera, no hay transparencia, digamos, algún oferente pesa más que el otro, algún demandante pesa más que el otro, y de alguna manera ese peso relativo hace que puedan intervenir en el mercado y modificar las decisiones que ese mercado hubiese tomado en competencia perfecta. Esas imperfecciones hacen que aparezcan otro tipo de mercado, que son todas las gamas de grises que podemos encontrar en una economía de los distintos tipos de mercado. Encontrando extremos. Los extremos pueden ser el monopsonio o el monopolio, que es en el caso del monopsonio cuando tenés un solo cliente, ¿sí? En donde vos tenés muchos proveedores y un solo cliente, que en el caso yo que estoy en el rubro farmacéutico, el PAMI para nosotros representa un monopsonio, no fija precio, paga el precio que se da la gana, ¿sí? De tanto peso en el mercado que
de alguna manera nos complica nuestra operatoria, nuestro mercado de medicamentos. Y por el otro lado tenemos el monopolio, que el monopolio es cuando tenemos un solo proveedor, ¿sí? Y eso ocurre en muchos mercados cuando tenemos la ley de patentes, por ejemplo. La ley de patentes lo que hace muchas veces es generar monopolios. En el caso de Argentina tenemos el Tetra Pak, ¿no? Donde vemos la leche, donde ponemos el vino. Es un sistema que tiene una patente, que lo produce una empresa a nivel mundial, y obviamente que las empresas que necesitan de ese insumo se ven de alguna manera complicados por ese movimiento monopólico de esa empresa, teniendo que pagar precios mucho mayores de lo que hubiesen pagado si estuviéramos en competencia perfecta. Entonces, las imperfecciones generan, digamos, que la competencia perfecta no se pueda cumplir. Otro elemento que de alguna manera también es una imperfección y que cada día lo vemos más, porque al ser cada vez más ser humano sobre este mundo, aumenta la producción de bienes y servicios, y ese aumento de la producción de bienes y servicios genera externalidades. El concepto de externalidades es cuando, para realizar el hombre en realidad en general, lo vamos a hacer en general, el hombre al generar una actividad económica termina afectando a un tercero. Eso puede ser vía contaminación, puede ser un efecto positivo o puede ser un efecto negativo. Entonces esas externalidades de alguna manera también hacen una mala asignación, o el mercado hace una mala asignación de los recursos, porque el mercado de manera privada no tiene en cuenta esas externalidades que se generan en los terceros, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. El oro, digamos, ya que estábamos hablando del dinero que tiene que estar respaldado en oro, el ejemplo de Chile, que ha tenido, la justicia chilena le ha bajado la concesión a la Barrick Gold para la explotación y la extracción de oro, producto de la contaminación que estaba produciendo en suelo argentino y en suelo chileno. Entonces, en este sentido, digamos, hay una operatividad que se interrumpe producto de ese efecto, de esa externalidad negativa que se produce en la economía. Bien, vendría siendo como de alguna manera algunos fallos en el mercado, ¿sí? Podríamos decir eso. Y el Estado podría corregir esos fallos, ¿sí? Por ejemplo, multándolo. ¿Para qué? Para que esta producción que vos me estás diciendo, o sea, no contamine, o en realidad el costo-beneficio de contaminar, por así decirlo, ¿no? Entre la contaminación y la multa que voy a pagar, digamos, las empresas de alguna manera no produzcan este efecto externo en el otro. Podríamos decir que ahí el Estado, digamos, tendría de alguna manera una concepción o una intervención positiva, por así decirlo, como para juzgar, digamos, la intervención del Estado. Exacto. En realidad el Estado tiene, digamos, como objetivo final, el Estado en sí mismo, la redistribución del ingreso. Obviamente, la redistribución del ingreso, digamos que tratar de equilibrar y que haya equidad en el mundo económico y en las personas para que realmente, ese sería el objetivo de última instancia del Estado. Pero en esta cuestión justamente que se generan externalidades negativas, por el hecho de generar una actividad privada, terminamos afectando a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, si no obligamos a que la empresa internalice el costo de esa externalidad, de alguna manera no estaríamos optimizando esa distribución digamos, de los bienes y servicios. En este caso, el oro iría a parar a cualquier parte del mundo y las personas que vivimos en una ciudad determinada, o en el caso por ejemplo, Hachal, en la provincia de San Juan, se ven afectados porque el cianuro termina contaminando las aguas subterráneas y todos los sembradíos que están aguas abajo de la explotación minera terminan teniendo sus consecuencias. De todas maneras, el Estado lo que debe hacer es que las empresas internalicen esos costos, pero de ninguna manera debe prohibir la actividad. Yo veo muy mal lo que ha hecho la provincia de Mendoza como no tiene, digamos, las herramientas para controlar, o porque somos corruptos, o porque no tenemos la suficiente conocimiento para controlar la minería, le decimos no a la minería. Yo creo que todos usamos la computadora que estamos utilizando ahora, el celular, los anillos, bueno, un montón de cosas de metal, y creo que la minería es esencial y tenemos una hermosa cordillera al lado nuestro que no la estamos aprovechando en lo más mínimo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es
básicamente permitirle que operen las empresas que están dispuestas a internalizar ese costo. Básicamente, ¿cómo se realiza esta internalización? Básicamente invirtiendo para que no haya contaminación o que haya la menos contaminación posible. Y eso es posible porque países como Canadá lo tienen implementado, Noruega, Finlandia, todos los países escandinavos que admiramos todos por el nivel de vida que tienen sus países y que son sumamente boscosos, con una vegetación envidiable por todo, y son países mineros. Entonces es como una dicotomía que tenemos, porque ¿por qué no esas empresas que en esos países hacen las cosas bien no las pueden hacer bien en Argentina? Y yo creo que básicamente es porque las reglas no son claras, porque nuestro, digamos, estirpe política no nos ha representado lo suficiente bien como nosotros necesitamos. Pero que se puede. Está demostrado a nivel mundial que se puede. Entonces, una ley que prohíba no es sano para la economía. Sí, es un tema, vamos a hablar también, o sea, no me quiero meter en el tema, es interesante, pero en realidad vamos a hablar de la matriz energética, vamos a hablar en las próximas unidades, entonces por ahí no quiero profundizar en el tema porque quiero seguir en realidad con los contenidos, pero es un tema interesante lo que estás planteando. Yo creo personalmente como que esto, bueno, la verdad que no estaba acá, yo no estaba en San Rafael y medio como que lo seguí por las redes, pero veo como que nunca nos contaron los pros y los contras. Entonces, desde ese punto de vista creo que habría que ir una discusión y un replanteo, pero en serio, sí, para ver este tema desde el punto de vista económico, sí, con la minería y el agua y toda la importancia, ¿no? Bueno. Sí, es muy importante eso, Mauro, digamos, todo lo que tiene que ver con las externalidades son sumamente importantes empezarlo a hablar, empezarlo a dialogar, porque a veces uno cree que los cultivos no generan ningún tipo de externalidad, digamos, ¿no? Que son solamente un beneficio para la comunidad, y no es así. En realidad, cuando tenemos que hablar de externalidad, tenemos que hablar de todas las externalidades que generan, como dije antes, todas las actividades realizadas por el hombre generan actividad. Te puedo mencionar solamente dos actividades realizadas por el hombre que generan externalidades positivas. Una son las abejas, que mejoran la polinización, entonces todos los apicultores debiéramos pagarles un subsidio porque realmente nos mejoran toda nuestra comunidad, mejoran los árboles. Nosotros que somos un desierto, la verdad que debería ser esencial. Y por el otro lado, la actividad de educación física, por ejemplo, porque lo que hace es permite reducir todo lo que tiene que ver con los gastos en salud. Hoy tendríamos muchísimos menos muertos a nivel nacional si hubiésemos practicado mucho más deporte, fuéramos personas mucho más saludables. Entonces también tendríamos que generar por ahí un incentivo a generar más actividad física. Entonces, pero todo el resto, mucho del resto de las actividades generan actividades negativas. Yo siempre he gerenciado durante mucho tiempo un secadero de ciruela y cuando la ciruela pasa por un proceso de escaldado, digamos, se le da unificación a la ciruela, el agua que escalda a la ciruela se llena de materia orgánica. Y esa agua ya no puede ser consumida ni por el ser humano ni por ninguna otra actividad. Entonces, de alguna manera solo sirve, por ejemplo, para regar, digamos, eucalipto y dedicarlo a la madera, por ejemplo, pero de ninguna manera lo podemos volver al río o al acequia. Entonces, digamos, son actividades propias de la región, ¿no? Que por ahí no estamos teniendo en cuenta ese tipo de contaminación. Yo creo que todas las empresas tienen que, en mayor o menor medida, dependiendo de lo que hagan, tienen que internalizar el costo de la externalidad. Eso significa ni más ni menos que ser responsable socialmente, o sea, la responsabilidad social empresaria. Nada más que eso. Pero esa es una de las funciones que tiene el gobierno, obviamente. Bien, Diego, vamos a seguir con... Y bueno, acá también un poquito vamos a hablar, ¿no? de bien común, ¿sí? ¿Qué planteo yo? A ver, primero que nada, planteo la idea del dinero, ¿sí? Porque me sirve como precio. Hablamos de mercado, donde tenemos la oferta y la demanda, los distintos agentes económicos, lo metimos al Estado, ¿sí? De alguna manera ya vamos teniendo una idea de esto. Y ahora me interesa a mí hablar del tema, pero en conjunto, ¿sí? El tema de los costos, el margen
y la asociación con el bien común. Bien, ¿Qué reflexiones te merecen al respecto? Y bueno, yo también obviamente voy a dar las mías, ¿no? Mira, eso en realidad ahí es donde nosotros, digamos, uno puede tener, es donde se plantea la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Ese margen al que vos mencionás es el que está en discusión, porque algunos le dicen que la plusvalía, etcétera, le podemos dar el nombre que quieran, pero es lo que genera esta discusión, la división económica y política, económico-político del socialismo y del capitalismo. Básicamente el capitalismo es lo que te va a decir, aquel que emprende algo, que hace un emprendimiento, tiene todo el derecho de obviamente tener un ingreso, le restan los costos y obtiene un margen, y ese margen le debe servir para vivir su vida y para poder hacer, digamos, uso de aquello que emprendió y de aquello, de alguna manera, la idea que se le ocurrió. Uno cuando lo ve de esa manera dice, me parece fantástico, me parece que corresponde. Lo que pasa es que llegamos en algunos momentos en donde, che, un flaco por inventar el software Microsoft es dueño de 70.000 millones de dólares. ¿Es justo? ¿Es justo que mantenga una patente durante 50 años y se vuelva multimillonario? ¿Es justo realmente eso? ¿Es justo de que Messi, está bien, tuvo una cuestión fortuita, que es jugar muy bien al fútbol, gane 100 millones de dólares por año y el flaco que juega acá en Huracán gane 1.000 pesos por partido? Ahí es donde nos planteamos las diferencias, digamos, ¿no? Donde podemos ver si somos más o menos socialistas, más o menos capitalistas. Yo lo que creo, en sentido con respecto al margen, de que obviamente el Estado interviene, por ejemplo, con el impuesto a la ganancia, donde, por ejemplo, en Argentina el impuesto a la ganancia está alrededor de un 35% en su máxima expresión. Y obviamente, ¿qué significa? Que hay alguien que gana 1.000, que tiene un margen de 1.000 pesos, vaya a tener que pagar el 35%, o sea, 350 pesos de esos 1.000 pesos, y poder disfrutar los 750 pesos restantes. Esa es una forma de generar la función del Estado, que significa la redistribución del ingreso. Después el Estado, dependiendo de lo que recauda, los servicios que le pueda devolver a la comunidad. Si son buenos servicios como los finlandeses, los noruegos, los de Suecia, los de Canadá, y obviamente son valorados por la gente, dice hay una redistribución del ingreso que vale la pena, porque son altamente valorados. En Noruega no existe un hospital privado. En los países escandinavos en general no existe un hospital privado porque son de tan buena calidad los hospitales públicos que no hace falta que existan hospitales privados. Entonces, en ese sentido, el hecho de la percepción, o el hecho de la percepción si vale la pena o no de que ese margen las personas lo puedan disfrutar o no, también tiene que ver con la calidad de la redistribución del ingreso que haga el Estado. Si la calidad de la redistribución del ingreso que realiza el Estado es bueno, yo diría que a la persona que le quitan el 40% del sueldo, o el 35% del sueldo, o el 45% del sueldo, como es en el caso de los países escandinavos, no le duele, porque sabe que tiene la retribución por parte del Estado de los servicios públicos, como educación y salud básicamente, ¿no? Y seguridad. Entonces, dice, bueno, la verdad que vale la pena. Yo lo vivo todos los días con las obras sociales. Cuando yo veo que una persona viene y me dice, al final este medicamento no me lo reconoce con todo lo que me descuenta la obra social, quiere decir que la función de la obra social no está siendo cumplida como debe ser. Digamos, esa función social, que es este sistema comunitario, no funciona como tiene que ser. ¿Y por qué? Y porque hay agentes en el medio que realizan mal su distribución de esos recursos, ya sea por corrupción, ya sea porque no saben, ya sea, bueno, los motivos que podamos achacar. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo del margen, en realidad es un modelo de dos partes. Lo cierto es que a ese margen se distribuyen dos. En una parte que va a ir a través del impuesto de impuestos públicos, como el impuesto a la ganancia, que va a ir a redistribución del ingreso, y otra parte que lo voy a disfrutar de manera privada. Eso es en todas las partes del mundo. En Estados Unidos, en Noruega, en Argentina, en Chile, en todos los lugares del mundo. Para que realmente no haya una dicotomía o haya una diferencia de clases sociales. Diferencia me refiero a que las clases de menos poder adquisitivo empiecen a increpar a las clases sociales de mayor poder adquisitivo, es que el gasto público tiene que ser bien gastado. Tiene que ser eficiente. Porque si no es eficiente, entonces empiezo a mirar, es decir, yo soy pobre, no tengo educación, no tengo salud, y lo mira aquel otro que sí tiene salud, que sí tiene
que sí tiene educación, que sus hijos van a los mejores colegios, que se compra un auto nuevo, qué sé yo, y entonces de alguna manera se empieza a generar esta lucha de clases, que no se debiera dar si el gasto público se hace de manera eficiente. Entonces ahí es donde hay que ponerse a trabajar. El margen financia dos cosas, la vida privada y la propiedad privada y la vida pública. Ese mismo margen financia las dos cosas. Después podemos discutir si el impuesto a la ganancia tiene que ser del 35, del 40, del 45 o del 50. Pero lo cierto es que ese mismo margen, la actividad económica, la vida empresaria, financia la parte pública y la parte privada. Si no entendemos eso, estamos en problema. Financia ambas dos. Después, cada país, en su debate interno, que Argentina no lo ha tenido, que definir cuánto va a financiar los bienes públicos y cuánto va a financiar, o los servicios públicos, y cuánto va a financiar a la parte de la propiedad, ¿no? Que cada uno pueda disfrutar el esfuerzo que hace cada uno en función del conocimiento que adquirió, de las habilidades que tiene y del esfuerzo que le pone a su trabajo, ¿no? Bien. Sí, yo personalmente estoy muy acercado a lo que decís vos. En realidad, a ver, bueno, vos sabés que mi formación es contador, ¿sí? Y yo soy un poco de mirar bastante los costos. Creo que el Estado no colabora mucho en esta mirada de los costos. ¿Por qué? Porque para mí el margen se crea del precio de venta menos el costo, ese es mi margen. O sea, como para identificar, sí, qué es lo que es el margen. Respecto al margen, yo coincido con que tiene que ir parte a la parte privada, obviamente, para el desarrollo personal o para lo que quiera gastártelo, y parte tiene que ir al Estado. Pero coincido con que acá, lamentablemente, o sea, con que el Estado no esté haciendo las cosas bien, por así decirlo, no contagia eso. Entonces, uno como privado puede pensar en el bien común, pero el Estado creo que también tiene que pensar en el bien común. Y el bien común es que estemos todos bien. Por eso es común. Entonces ahí veo donde ese margen por ahí se ve desaprovechado, donde empiezan no sé, los enojos que se pueden llegar a traducir en evasión y en un montón de otras cosas más, ¿sí? Pero me parece que no hemos tenido, me parece que una discusión profunda de qué es lo que tenemos que pensar como bien común desde el punto de vista de como argentino, ¿sí? Porque veo que hay algunas veces que nosotros pensamos en el bien común para ver un partido de fútbol, pero cuando tenemos que verdaderamente, en los momentos donde tenemos que pensar en serio, ¿sí? Y fundamentalmente desde el punto de vista de los recursos económicos, somos bastante egoístas. Entonces, esto es como que se ha convertido en un círculo vicioso. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo, digamos, pero a ver, el margen es uno solo, uno después contablemente puede meter alguna artimaña para pagar menos impuestos, para etcétera, 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 pero bueno, si uno tiene un buen sistema fiscal, hoy gracias a la tecnología eso está evolucionando de una manera tremenda y yo creo que eso va a cambiar bastante. Pero lo importante, más que la recaudación, que es importante, sino lo más importante es que después el gasto sea correcto. Con respecto al bien común, a veces se le echa la culpa al capitalismo, que lo único que piensa es que el bien común que realizan las empresas es, por ejemplo, generar trabajo. ¿Sí? El hecho de generar trabajo, que es el único bien común que generan las empresas. Y realmente el concepto del bien común en las empresas está empezando a cambiar por lo que te decía antes, por este concepto de... ¿Hola? Sí, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Mauro? ¿Hola? No sé si me lográs escuchar. Diego, ¿me escuchás? Sí, ahí sí. Se Sí, nos se cortó un cortó. poquito. No importa.
Después lo edito. Bien. A ver, no, lo que te decía mientras se había cortado, que a veces le achaca a las empresas que el único bien común que hacen es generar trabajo. Yo creo que ese concepto está cambiando en el mundo empresario con la incorporación de lo que decíamos antes, la responsabilidad social empresaria, que cumple un rol no solamente de generar trabajo, es un rol mucho más complejo, afectar con su actividad a la sociedad en su conjunto. Empiezan a incorporar otros temas que son bastante interesantes. Esto apareció a partir de las fundaciones. Las empresas creyeron que podían evadir parte de sus impuestos creando las fundaciones digamos, dirigiendo parte de su margen a su propia voluntad. Yo creo que es algo que tenemos que corregir y que creo de que en realidad el Estado es el que se tiene que ocupar de la redistribución del ingreso de la manera que lo tiene que hacer. Y creo que la empresa, dentro de su responsabilidad social, tiene que exigirle al Estado que lo haga de manera eficiente. No puede prestarse a la corrupción, no se puede yo creo que el mundo empresario tiene que empezar a corregir ese tema, porque si realmente empezamos a tener empresarios probos y no solamente en búsqueda del dinero, creo que el mundo va a ser distinto, no solamente la Argentina. Entonces, creo que el bien común es algo de todos, de las personas que votan, de los empresarios, de los medios de comunicación, de los políticos, y que si todos nos ocupamos un poquito del bien común, obviamente vamos a estar todos mejor. Yo pongo un ejemplo siempre cuando hablo del bien común, el tirar el papelito en la calle. El tirar el papelito en la calle es un trabajo no de la municipalidad, es un trabajo de todos. Si nosotros nos ocupamos de que todos los que transitamos en la calle, empresarios, digamos, empleados públicos, empleados privados, nos ocupamos de tirar el papelito en el tachito del cesto de la basura, la ciudad se va a ver mucho más limpia. Entonces es lo mismo, el bien común es eso, es básicamente eso, de que todos nos ocupemos en el lugar que estemos, de que realmente no generar un problema en el otro, una externalidad en el otro, ¿no? Básicamente, ¿no? Teniendo ese concepto así, entendemos el concepto de bien común. Clarísimo y muy buen ejemplo para nuestra zona. Diego, vamos a un poquito, bueno, siguiendo hablando del Estado, ¿no? Y me quiero meter en el tema de la planificación económica. La pregunta sería, ¿para qué planifica el Estado? ¿Sí? Y si se puede administrar algo que no se planifica. Yo sé que es un poco de la actualidad, pero bueno, insisto por ahí con la formación, a mí me gusta la planificación, la presupuestación y obviamente la gestión de todas las acciones que se lleven o que se planeen para el futuro, ¿sí? ¿Qué opinión te merece esto de la planificación del Estado? Es fundamental la planificación, de hecho se la denomina la ley de leyes. Todos los gobiernos la tienen que cumplir, si no pueden tener consecuencias. En el caso de Brasil, Dilma Rousseff perdió su cargo por no cumplir con lo planificado en su presupuesto, digamos, ¿no? Tenemos un ejemplo de un presidente que por no cumplir su presupuesto pierde su cargo, pierde la presidencia por no cumplir el presupuesto. Entonces, realmente es necesario cumplir el presupuesto siempre que se den condiciones normales. Obviamente que la pandemia y esta situación crítica hace desviar partidas. De hecho, por eso durante el 2020 no hemos tenido presupuesto. El 2020 ha sido un año sin presupuesto, se ha aplicado el presupuesto del año 2019 y que le permite al Estado, dada la inflación que tiene, poder reasignar partidas de un sector a otro. Pero en economías estables es fundamental el presupuesto porque le permite a la economía en su conjunto, porque el gobierno tiene una importancia tal dentro del gobierno, puede ser el 30%, puede ser el 20%, pero nunca menos del 20% representa un gobierno dentro de la estructura económica de un país, dentro del Producto Bruto, ¿no? Que hace delinear básicamente lo que va a pasar en el futuro, porque siempre el gobierno tiene que estar pensando en el largo plazo, fomentando la educación. Entonces nos va a decir cuáles van a ser, digamos, las capacitaciones o los empleados del futuro. Tiene que estar pensando en la investigación básica, que nos va a traspolar lo que va a ser el país en el futuro cuando sea necesario aplicar esa investigación básica. Tiene que pensar en la salud, digamos, pero no pensar en la salud en el corto plazo, sino la salud en el largo plazo para que podamos tener mayor esperanza de vida.
Entonces, digamos, el gasto programado, el gasto planificado ni siquiera es de corto plazo, sino que de mediano y largo plazo. Y por eso es fundamental, porque cuando uno mira en qué se está gastando, en qué se va a gastar, en qué se van a aplicar esas partidas presupuestarias, estamos diciendo de alguna manera cómo va a ser ese país dentro de 10 años, ¿no? Eso lo hacemos con la obra pública, eso lo hacemos con la educación, eso lo hacemos con la salud. Entonces es fundamental saber, como vos dijiste, no solamente porque tenés una formación de contador y te gusta la planificación, sino por eso es tan importante la planificación, porque estamos mirando nuestro horizonte dentro de 10 años. Si nuestra planificación es mala, los resultados a 10 años van a ser malos. Digamos, a 10, a 15 o 20 años van a ser malos. Entonces es fundamental la planificación para realmente mostrarle al empresariado, mostrarle a las personas, a los ciudadanos votantes, mostrarle a todos los agentes económicos que participan hacia dónde vamos. Eso es fundamental, ¿no? Y los países que... Disculpame que te interrumpa, sí, pero que justo estaba pensando en eso. Porque para planificar necesitas una visión o saber hacia dónde vamos. ¿Sabemos realmente qué queremos ser los argentinos, ser como Argentina? ¿Sí? No, la respuesta es no. El caso más claro es Chile puede alternar socialismo y derecha, o izquierda y derecha, Bachelet y Piñera, pero los horizontes son los mismos. Lo que van cambiando son los matices. Y pongo un ejemplo. Los chilenos o la población chilena sueña con tener una educación como la Argentina. Los estudiantes chilenos quieren tener una universidad libre y gratuita como la nuestra. Ellos tienen una universidad pública, pero arancelada. Y ni siquiera Bachelet se atrevió a hacer esa educación pública libre y gratuita. ¿Y por qué no se atrevió? Porque los recursos están asignados. Entonces, obviamente que mejoró y realizó un sistema de becas para que mayor cantidad de gente humilde, pero que se preocupe por estudiar, pueda acceder al sistema universitario. Eso no quiere decir que el sistema chileno sea bueno. Yo creo que el argentino es mucho mejor. Pero lo que digo es que la Argentina, si bien tiene un montón de cosas buenas, no nos ponemos de acuerdo en el horizonte hacia donde queremos ir. Y esta dicotomía que tenemos teóricamente entre peronista y no peronista, y lo digo en ese término porque esa es la única dicotomía, porque teóricamente los radicales son tan progresistas como los peronistas, pero no se ponen de acuerdo nunca. No encontramos con matices, debiéramos ir alternando los gobiernos, como pasa en Mendoza, pero no tenemos un objetivo final. Mendoza es como una isla. Nosotros no permitimos la reelección, cada 4 años se cambia el gobernador, pero no ha sufrido grandes cambios la provincia de Mendoza. Ha permitido ir evolucionando. Obviamente que hay algunos gobernadores que han querido ser más transgresores, menos transgresores, mejores gobernadores, peores gobernadores, pero es cierto que siempre ha habido una conducta. A nivel nacional eso nos ha faltado y fuertemente. Y es porque todavía no hemos resuelto qué queremos hacer de nuestra vida, si queremos ser un país como los escandinavos o queremos ser un país como Estados Unidos. Yo creo que la Argentina nunca va a ser como Estados Unidos porque valoramos toda la educación pública, libre y gratuita y valoramos mucho la salud libre y gratuita. Entonces, más allá que podemos considerar que son deficientes, las valoramos. Yo creo que ningún argentino no valora que su hijo pueda estudiar sin ningún tipo de restricciones o que puede ir a un hospital si tiene algún inconveniente. Y si valoramos eso como argentinos, entonces no somos como Estados Unidos, donde todo es arancelado, donde todo está privatizado. Bueno, entonces en ese sentido hay cosas que tenemos que aceptar, algunos de nosotros, y otras cosas que también tenemos que aceptar, pero otras personas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no logramos encontrar ese equilibrio o esa convivencia política que nos haga ir hacia un horizonte que sea común para todos. Eso de políticas públicas o políticas de Estado, que se le llama, ¿no? Y eso te permite planificar a 15 años. No, la Argentina no las tiene. Y no se sienta a dialogarlas tampoco, que ese es el principal problema. La pandemia debiera haber facilitado eso y no lo hizo. Sí, no. Sí, coincido con tu análisis. Respecto a las políticas económicas, que recién un poquito como que las mencionaste, a ver, ¿cuál es el planteo? O sea, si nosotros entendemos las políticas económicas como empresarios, ¿sí? Como gente, digamos, metido dentro de esta materia, así que no deja de ser las empresas de economía regionales, si nosotros entendemos las políticas económicas, ¿podemos de alguna manera evaluar el contexto y anticiparnos a ciertos desenlaces?
¿Te parece eso que es tan simple de hacerse? ¿O Simple no es, Mauro, necesitas conocimientos, porque la implementación de una política económica, nosotros que lo vemos en los cursos, digamos, son complejas, porque no se da una sola, en los cursos introductorios a veces de economía de los primeros años de las carreras de contador o licenciado en administración. En realidad, es una noción básica y se analiza cada política por separado. Y lo cierto es que las políticas macroeconómicas muchas veces se dan al mismo tiempo. De hecho, si uno se pone a mirar ahora mismo el Banco Central de la República Argentina, se van a encontrar con que el Banco Central ha tenido una política monetaria expansiva, digamos, a través de la emisión monetaria, darle a la maquinita, ampliación de la base monetaria, y por el otro lado, una política monetaria restrictiva, y reconocido en el mismo paper del Banco Central, reconociendo de que la emisión indiscriminada que han tenido puede generar fuertes niveles de inflación. Entonces, lo que hacen es, emiten, financian el déficit fiscal del gobierno para generar una política fiscal expansiva a través del gasto público, a través del IFE, del ATP, de lo que es el Marincoche, digamos. Y por el otro lado, cuando las empresas llevan la plata al banco, los bancos están tan líquidos porque nadie está pidiendo préstamos para invertir, que lo que hace es el Banco Central emitir las bonos de corto plazo, como lo hacía Sturzenegger en la época de Macri. Entonces, el Banco Central está lleno de papelitos que lo que buscan, no el Banco Central, sino los bancos están llenos de papelitos de bonos del Banco Central para una política monetaria restrictiva. Entonces, yo creo que con respecto a las políticas económicas te voy a decir lo siguiente, que es lo que es mi apreciación. Siempre hay una dicotomía entre dos tipos de economistas, el economista clásico y el economista keynesiano. El economista clásico te dice que el Estado no debe hacer ningún tipo de política económica porque son estériles, no tienen ningún sentido, porque en realidad es largo plazo. Y por el otro lado están los keynesianistas, que nacieron a partir de la crisis del año 1930 en los Estados Unidos. Keynes avisoró que podría haber salido la crisis de Estados Unidos muchísimo más rápido de haber aplicado algunas políticas económicas tendiente a mejorar la economía mucho más rápido. ¿Yo qué tengo que decir con esto? De que la política económica funciona cuando genera un efecto de shock sobre los agentes económicos, entonces los agentes económicos no pueden reaccionar en el momento o necesitan pensar y reordenar sus pensamientos. Entonces ahí, en ese caso, el agente económico que se ve sorprendido, de alguna manera termina siendo efectiva la implementación de la política económica. Como en Argentina las políticas económicas son a diario, permanente, todo el tiempo decimos que somos keynesianos y las políticas keynesianas se dan a diario, vuelvo a repetir, no nos sorprende, nos adelantamos a la política económica. Entonces ya estamos tan acostumbrados a que, en este caso estamos presionando al gobierno para que devalúe. Estamos todos yendo a comprar dólares y estamos obligando a que el Estado haga una política económica tomada como, por ejemplo, en este caso una política devaluatoria, y estamos nosotros generando una presión sobre el Estado con privados para que eso ocurra. Entonces, ¿por qué eso sucede? Porque el argentino ya está acostumbrado, ya sabe el final del cuento. Entonces, digamos, tiene poca seriedad la política económica en un marco como el que tenemos nosotros. Ahora bien, cuando uno tiene medianamente ciertas herramientas, no podemos obviamente leer qué es lo que va a pasar y obviamente que podemos actuar en consecuencia. De hecho, lo estamos haciendo. El argentino sale a comprar dólares porque sabe que va a venir una devaluación mañana, porque sabe que hay pocas reservas en el Banco Central. Entonces, no le hace falta más información, ya lo sabe por experiencia. Entonces, en este sentido, sí, obviamente que saber o anticiparnos a lo que el gobierno va a hacer, al empresariado le sirve muchísimo para saber después actuar a consecuencia. Te pongo otro ejemplo. Si nosotros sabemos que el año que viene va a haber mucha inflación, como dicen muchos los economistas, que el año que viene vamos a tener inflación de 3 dígitos, porque los sindicatos van a salir a pedir incremento de sueldo del 120%, el 50% que no pidieron este año, más el 80%, entonces vamos a estar, digamos, con pedidas de aumento de arriba del 80%. Entonces muchos economistas vaticinan de que va a haber una inflación de 3 puntos. Si vos sos empresario, lo que vos decís, bueno, yo no voy a esperar que eso ocurra y me empiezo a copiar de mercadería. Entonces, en el caso tuyo, digamos, en el caso mío, yo tengo farmacia, tengo medicamentos, digo, bueno, voy a empezar a comprar medicamentos, los medicamentos que más rotan, empiezo a meter mercadería en mi farmacia
para que cuando venga la estampida inflacionaria, yo tenga una cobertura. Entonces, fíjate, lo interesante, hay una política que yo aviso lo que va a venir y yo actúo en consecuencia. Si sé leer el mercado, qué es lo que va a terminar pasando, yo actúo en consecuencia. O sea, sí, son importantes. Las políticas económicas me sirven para tomar decisiones de índole empresarial. Sí, todo. Seguro que sí. Bien, Diego. Creo que, no sé, lo que quieras decir, aportar, creo que hemos transitado por los contenidos que eran de interés. Sí, y bueno, te dejo que cierre para lo que quieras proponer o reflexionar en la despedida. Yo primero que te agradezco la oportunidad que me has dado de poder participar de esta charla. La verdad que ha sido muy gratificante, así que en ese sentido te doy las gracias por haberme convocado. Y como mensaje final, yo lo único que puedo decir es que la provincia de Mendoza, si bien somos un desierto, somos una provincia que hemos sabido convivir políticamente entre los distintos sectores políticos, siempre ha sido. Así que en ese sentido la provincia de Mendoza, en economía regional, ha tenido estabilidad. Desde el punto de vista de lo que es propiamente lo que se produce en la provincia, nosotros obviamente que el dólar, al generar esta estampida en los últimos años, ha generado un beneficio porque la mayoría de los productos que produce la provincia de Mendoza son exportables, el vino, la ciruela, pera, ¿cómo se llama? Son productos que el durazno. Yo he trabajado en empresas agropecuarias, he sido gerente de empresas agropecuarias y realmente todo lo que se produce en Mendoza lo he exportado al mundo en fruta fresca, con fruta desecada, digamos, lata de durazno, etcétera. Así que en ese sentido yo creo que tenemos una coyuntura que si bien es difícil, yo creo que al empresariado mendocino en general lo va a beneficiar por lo menos en el mediano plazo, porque va a tener una diferencia de tipo de cambio que lo va a beneficiar. Así que en ese sentido creo que la parte agropecuaria no vamos a tener inconveniente. En lo particular, que corresponde a San Rafael se cimenta no tanto en lo agropecuario, sino en lo turístico, y que creo que la pandemia le va a pegar duro. Obviamente que no somos receptores de turismo externo, como en el caso de Malargüe, que Las Leñas, que recibe todo el turismo, digamos, brasilero principalmente, y va a ser grandemente afectado. Pero sí San Rafael, si no se abre el turismo interno, se puede ver afectado en esta próxima temporada. Gracias a Dios la pandemia arrancó en marzo cuando el turismo se estaba yendo de San Rafael y gracias a eso las empresas turísticas han sobrevivido este duro invierno. Pero si no tenemos una buena temporada, San Rafael particularmente se va a ver fuertemente afectado, digamos. Entonces, esto como para dar un mensaje de lo que puede llegar a pasar en la economía regional en el mediano plazo, corto mediano plazo. Así que, digamos, como para que estemos todos atentos a cuáles van a ser las cosas buenas y cuáles van a ser las cosas no tan buenas, para que de alguna manera todo aquel que tiene algún emprendimiento productivo sepa cómo pueda moverse, ¿no? Dentro de lo que es un negocio, la cuestión regional, ¿no? Bien, Diego. Sí, coincido con tu análisis. Coincido con que se viene una economía productiva por la característica de la zona, como bien decís vos, el tema del dólar nos beneficia. Y sí es cierto el tema del turismo. Igualmente yo apuesto un poco a la reinvención de San Rafael. Creo que tenemos que empezar a mirar otras cosas que están pasando en el mundo y una de esas cosas tiene que ver con la analítica, con los datos, ¿sí? Obviamente que eso también va a ser material de charla con uno de los profes de la universidad y ellos trabajan también en este aspecto desde el punto de vista del conocimiento. Así que, bueno, nada. Un placer, Diego. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Tuvimos un arranque medio accidentado, pero la verdad que muy contento y te agradezco infinitamente por todo, por la charla, por los conceptos, por la claridad y bueno, esperemos vernos pronto, no sé, aunque sea en los pasillos de la facultad. Sí, tal cual. Bueno, vuelvo a repetir, te agradezco y un saludo obviamente a todos los que vayan a ver el video. Creo que ha sido muy interesante y bueno, es una forma también distinta a veces de transmitir conocimiento y
y de clarificar a veces cosas que a veces en una clase, cuando uno da una teoría muy estructurada, hay ciertos elementos que se pierden. Y de esta manera, a veces vas a lo que realmente importa, porque es lo que realmente todos necesitamos absorber de alguna u otra manera para formarnos como profesionales, digamos. Así que te agradezco esta modalidad, esta nueva modalidad, digamos, a mí me genera inquietudes, creo que son cosas que tenemos que empezar a cambiar, y yo creo que esto es una linda idea que el resto de los profesores tenemos que empezar a implementar también, porque hace sinergias con otros profesores, te permite disentir, te permite hacer un trabajo colaborativo, así que está bueno. Lo voy a patentar, Diego. Obvio, por supuesto. Hay que sacar un beneficio de todo, por supuesto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Y igualmente. Un gustazo. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, nos vemos.